siguiente parásito. Y este es el estrongiloides, que produce la enfermedad parasitaria conocida como estrongiloidiasis. Entonces, esta parasitosis constituye el grupo de nematodiasis intestinales transmitidas por la tierra de gran importancia en zonas tropicales. La enfermedad, como ya les decía, está causada por el estrongiloides stercoralis. Y ese estrongiloides stercoralis, ¿dónde se va a localizar? Va a vivir en el espesor de la mucosa del intestino delgado del hombre. Es decir, este parásito no va a vivir fijo a la mucosa, sino va a vivir dentro de la mucosa intestinal, dentro de la mucosa del intestino delgado. Presenta problemas clínicos de especial importancia en inmunosuprimidos, en inmunodeprimidos. El agente etiológico, entonces, ya les dije, es el estrongiloides stercoralis. Es un parásito muy pequeñito que va a vivir en el interior de la mucosa del intestino delgado, donde principalmente en el duodeno y en el yeyuno. El parásito macho sí existe, pero este no tiene importancia y se ha probado de que la hembra es partenogenética. ¿Y qué significa que es partenogenética? ¿Alguien me puede decir qué es? Que no necesita del macho para reproducirse. Exacto, entonces la hembra no necesita ser fecundada por el macho para poder reproducirse y así comenzar a producir larvas rhabditoides. Entonces, como dice acá, partenogénesis es el modo de reproducción de algunos animales y plantas que consiste en la formación de un nuevo ser, pero por división de células femeninas que no se han unido con gametos masculinos. En cuanto a su morfología, el estrongiloides stercoralis, la hembra parásita es filiforme, transparente y mide, es muy pequeñita, mide dentro del espesor de la mucosa del intestino delgado, mide aproximadamente 2.5 milímetros. Esta tiene un esófago cilíndrico que ocupa aproximadamente un tercio anterior del cuerpo. El útero presenta frecuentemente huevos en su interior y desemboca en la vulva entre el tercio posterior y el tercio medio. Los huevos de estos parásitos de estrongiloides stercoralis van a ser muy similares a los de Ucinaria. Sin embargo, la presencia de huevos en las heces es muy rara. Solo acontece excepcionalmente en casos de diarrea muy intensa. Entonces, lo que vamos a observar nosotros en las muestras de heces, en el caso de estrongiloides stercoralis, no son los huevos, sino son las larvas. Las larvas son las que vamos a observar en las muestras de heces. Los huevos no los observamos, es muy raro observar esto. Generalmente lo que observamos son las larvas. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado de la forma adulta filiforme, mide 2.5 milímetros, donde se encuentra en el espesor de la mucosa del intestino delgado. En cuanto a los estadios larvales, las larvas también tenemos larva rhabditoide y larva filariforme. ¿Listo? Las larvas rhabditoides son móviles de primer estadio que se encuentran en las heces de personas infectadas. Entonces ya estamos viendo que estas larvas las vamos a poder observar ya en las heces de las personas que están infectadas. Miren, aproximadamente 250 micras. Presentan una boca pequeña y un esófago con cuerpo, istmo y bulbo. Entonces, estas pues presentan una boca pequeña, las de Ucinarias presentaban una boca grande, alargada, ¿no es cierto? Y tienen un esófago que presenta un cuerpo, istmo y bulbo. Y en cuanto al primordio genital, este primordio genital es grande y sí puede ser observado a la microscopía de estas larvas. Es similar a la de Ucinaria, como les decía, excepto por la cavidad bucal, que es pequeña, y por el primordio genital que vamos a observar. Aparecen en las heces entonces a los 30 días después de iniciada la infección. Quiere decir que el periodo prepatente
es de más o menos un mes. Entonces tenemos que recordar que para el diagnóstico de estrongiloides estercoralis pues vamos a ver estas larvas, ¿no? Es lo que vamos a ver en las muestras de heces, larvas, no huevos. En cuanto a la larva filariforme, esta también es muy móvil, pero doble en tamaño a la larva rhabditoide, mide 500 o 700 micras, no se observa cavidad bucal, el esófago es largo, recto y ocupa más de la mitad de la longitud. El extremo de la cola presenta, sí, una muesca al final. Entonces acá tenemos una imagen de esta larva rhabditoide. ¿Listo? Acá con la flecha azul tenemos que señala el esófago, ¿no? Tenemos el esófago que presenta el cuerpo, luego esto que se angosta es el istmo y luego el bulbo, ¿sí? Y acá tenemos, este es el cuerpo de la larva, pero acá tenemos esto que vemos y es el primordio genital. Entonces acá tenemos la larva, esta es la larva. ¿No? Este es el cuerpo de la larva. Pero acá vemos estos, que vendría a ser el primordio genital, que es esto. Esto es el primordio genital, que sí está visible en las larvas rhabditoides estrongiloides estercoralis, no así en las larvas de uncinarias, ¿no? ¿El filariforme también tiene que ser? ¿Cómo? ¿El filariforme? ¿La filariforme? Ajá, tiene el primordio. No, en la filariforme prácticamente no vas a ver más que el intestino, el esófago recto y la membrana, ¿no? Ni siquiera tiene boca, cavidad bucal. ¿Listo? Entonces acá también tenemos la cavidad bucal de las larvas rhabditiformes, que es pequeñita nada más, y luego ya se continúa inmediatamente con el esófago, el istmo y el bulbo, y también acá el primordio genital. Tenemos acá otra imagen más ampliada en la cual podemos observar el extremo anterior de esta larva rhabditoide, ¿no? Y acá vemos que la cavidad bucal simplemente es esto, que es cortito, pequeño, porque da paso inmediatamente al esófago. Esto que ven es el esófago, el cuerpo, el istmo y el bulbo. Y acá también tenemos otra imagen, acá podemos ver igual el esófago, el cuerpo, el istmo, el bulbo. Y acá vemos el primordio genital en la flecha roja. Esta es una imagen de una larva filariforme en esputo, ¿no? Porque esta va a producir el ciclo de luz también. Y acá también tenemos una sección longitudinal de esta larva, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la morfología de este parásito de Strongyloides estercoralis y ahora vamos a hablar del ciclo de vida. Este ciclo de vida tiene una particularidad que puede tener tres posibilidades, es decir, puede presentar tres ciclos de vida. Estos ciclos de vida van a ser el ciclo directo, el ciclo indirecto y el ciclo de autoinfección. ¿Listo? Entonces, como dice acá, la evolución de las larvas rhabditiformes pueden tener tres posibilidades. ¿Listo? Pueden transformarse en filariformes infectantes en la tierra o pueden originar gusanos de vida libre, que en este caso sería el ciclo indirecto, o también pueden producir formas infectantes en el mismo huésped, en el intestino del mismo huésped, provocando la autoinfección. ¿Listo? Entonces, estas tres características biológicas dan lugar a tres formas de ciclos de vida.
Vamos a hablar del primer ciclo de vida. El ciclo de vida sería el ciclo directo, el primero. Y este ciclo directo, pues está, las larvas raptitiformes salen con las heces, ya lo vimos, caen al suelo, condiciones adecuadas, y se alimentan y mudan 2 veces para transformarse ¿en qué? En larvas filariformes, que va a ser su estadio infectante. Entonces el estadio infectante son las larvas filariformes también, ¿no? Estas larvas filariformes permanecen en el suelo sin alimentarse, esperando el contacto con la piel. Simplemente están esperando introducirse en un hospedero. Penetran entonces a través de la piel, los capilares, y ya sabemos que hacen este ciclo, ¿no? Llegan al corazón derecho, al lado derecho del corazón, pulmones, rompen los alveolos, mudan hasta caer en las vías aéreas. Luego suben por los bronquios, tráquea y llegan a la faringe y nuevamente son deglutidas. Y al final van a pasar al intestino delgado. En el intestino delgado van a penetrar la mucosa y se conviertan en parásitos hembras adultos, ¿sí? Ahí en el espesor de la mucosa intestinal. El periodo prepatente, como ya les dije, es de aproximadamente 1 mes, desde que se infecta esta persona hasta que ya comienza a eliminar las larvas por las heces. Entonces ese es el ciclo directo, ¿sí? El ciclo indirecto. El ciclo indirecto va a incluir entonces los estrongiloides de vida libre. Es decir, de que estas larvas raptitoides, raptiformes que salen con las heces, ¿ya? Van a caer al suelo en condiciones adecuadas, pues van a seguir su desarrollo. Sin embargo, por la carga genética que tuvieran, pues van a poder originar a formas de vida libre. Es decir, que estas larvas raptitoides caen al suelo en condiciones adecuadas, progresan a larvas filariformes. Sin embargo, estas larvas filariformes en el ciclo directo, ¿qué hacían? Buscaban a un hospedero para infectarlo y seguir su desarrollo, ¿no es cierto?, en el ciclo directo. Sin embargo, estas larvas filariformes ya no van a buscar a un hospedero para infectar, sino que van a seguir su desarrollo hasta llegar a la forma adulta. Pero esto en el medio ambiente, sin necesidad de un hospedero, ¿sí?, sino en el medio ambiente, por eso son gusanos de vida libre. Entonces las larvas raptitoides van a dar paso a las filariformes y estas van a transformarse en adultos, tanto hembra y macho, pero estos adultos van a ser de vida libre. No van a necesitar de una persona o de un hospedero para seguir su desarrollo. ¿Listo? Entonces, estos gusanos de vida libre, estos adultos de vida libre, luego igual van a copular, ¿no? Van a las hembras eliminar los huevos, va a seguir su desarrollo a larva raptitiforme, luego a larva filariforme, y esta larva filariforme puede seguir o continuar el ciclo de vida libre, ¿sí? O también, pues estas larvas filariformes pueden llegar a ser nuevamente infectantes y buscar a una persona para infectarla y así seguir el ciclo directo. ¿Listo? ¿Está entendido hasta allí? Sí, está entendido, ¿no es cierto? ¿La larva filariforme va a ser la larva 3? ¿O la 3? No, la L3, claro. Ajá. Y, o sea, Gracias. entonces va a seguir L3 adulto y otra vez empieza. Claro, va a seguir su desarrollo y va a formar al final el adulto, ¿no? Que puede ser un adulto de vida libre, ¿sí? O si no, esta larva filariforme puede seguir el ciclo directo, que es infectante y necesita de una persona para poder seguir su desarrollo. Eso ya depende de la carga genética que tengan las larvas, ¿no? Para ver a qué ciclo o qué tipo o estilo de vida van a tener. Aparte del ciclo de vida directo y el ciclo de vida indirecto, que es de vida libre, tenemos un ciclo muy importante que hacen estos parásitos, y es el ciclo de autoinfección. Y este ciclo de autoinfección puede ser la autoinfección interna o la autoinfección externa. ¿Cómo es que se da este ciclo de autoinfección?
Este ciclo se da cuando las larvas rhabditiformes se convierten en filariformes, pero ya no necesitan salir a la luz, al medio ambiente, sino dentro de la luz intestinal del propio hospedero, de la persona que está infectada. Estas se convierten a filariformes en la luz del intestino. Estas filariformes entonces van a penetrar ¿qué? La mucosa intestinal, ¿no? Estas filariformes penetran la mucosa intestinal, hacen su ciclo de luz, no llegan a la circulación, pasan por los pulmones y continúan el ciclo directo. ¿Listo? Este mecanismo de infección, de autoinfección interna, se da en personas inmunodeprimidas. Y tenemos también la autoinfección externa, en la cual la transformación a larvas filariformes de estas rhabditoides puede suceder en la región perineal y allí penetrar a la circulación. Entonces, el ciclo de autoinfección es importante. ¿Y por qué? Porque este ciclo, ¿qué es lo que permite? Permite, como dice acá, que exista una hiperinfección cuando las defensas del huésped se encuentran deprimidas. Puede haber implantaciones en el intestino delgado, pero no solo en el intestino delgado, sino en otros órganos más. Intestino grueso, pulmones, ganglios y otras vísceras. También permite, ¿qué? ¿O por qué es importante? Permite que la parasitosis persista indefinidamente sin reinfecciones externas. ¿Listo? Y este mecanismo también permite que este mecanismo explica que individuos que fueron infectados y que ya no se encuentran en zonas endémicas sigan infectados después de muchos años. Entonces, es muy importante el ciclo de autoinfección que hacen estos parásitos. Sobre todo se da en personas, como les digo, inmunodeprimidas. Y esto va a causar que a pesar de que esta persona haya salido de la zona endémica, porque en estas zonas endémicas las personas pues se van a infectar una vez, toman sus pastillas, luego se vuelven a infectar otra vez, pues no, porque están en ese ambiente y se pueden infectar. Sin embargo, estas personas que se infectaron en su niñez o en su juventud, se infectaron, salieron de esa zona endémica y pasaron mucho tiempo después, unos 20, 30 años más, pueden seguir infectadas por este ciclo de autoinfección. ¿Listo? Entonces, como dice acá, hace o permite este ciclo de autoinfección que la parasitosis persista indefinidamente sin reinfecciones externas. Entonces, explica por qué estos individuos que han sido infectados, ¿no?, y que ya no se encuentran en estas zonas endémicas, pues sigan infectados después de muchos años. Entonces, ¿qué es eso? Es el ciclo de vida y todas las posibilidades que pueden seguir este ciclo de vida, ¿no? Entonces, como ya lo hemos comprendido, pues esto ya no se nos va a hacer un laberinto, ¿o sí? No. Entonces, ¿alguien podría salir a explicarlo? Sí, sí, está fácil. Encontrar el inicio nada más. Entonces, el inicio lo podríamos tener acá, con esta larva filariforme, que es el estadio infectante, ¿no es cierto? El estadio infeccioso es la larva filariforme. ¿Cómo es que va a penetrar? Por la piel. ¿Listo? Esta larva filariforme entonces va a penetrar por la piel, va a hacer su ciclo de luz hasta llegar al intestino delgado. En el intestino delgado se va a transformar en adulto y esta hembra parásita pues va a comenzar a desarrollar los huevos, pero vamos a ver las larvas, ¿no es cierto?, en las heces. ¿Qué es lo que va a eliminar por las heces? Las larvas rhabditoides. Acá está. Entonces, estas larvas rhabditoides en el intestino son excretadas por las heces. ¿Listo? Estas larvas rhabditoides, estas larvas rhabditoides, entonces, luego se van a convertir en larvas filariformes, ¿sí? Y estas larvas filariformes, pues van a hacer otra vez el estadio infeccioso y van a seguir. Este sería el ciclo directo, ¿no? Ahora, en el ciclo indirecto,
estas larvas raptitoides, según su carga genética, pues van a poder desarrollarse y generar al final adultos de vida libre, ¿sí? Estos adultos de vida libre luego van a copular y van a desarrollar van a eliminar los huevos, van a eliminar larvas raptitoides y luego van a eliminar, se van a convertir en filariformes, que también pueden ser infectantes para volver al ciclo directo, ¿no? O pueden generar nuevamente adultos de vida libre. ¿Listo? Los adultos de vida libre ya no son las hembras partenogénicas. No, estos copulan, es porque hay, los adultos de vida libre hay hembras y machos, ¿ya? En cambio, en el ciclo directo las hembras son las parásitas en realidad y sin necesidad del macho pues sí van a originar las larvas raptitoides. Pero en estos de vida libre tenemos a la hembra y al macho que copulan y pueden generar los huevos. ¿Y si es que nosotros nos empezamos con una hembra y un macho, pueden copular en el cuerpo? No es necesario porque las hembras son las parásitas y las hembras parásitas pues sin necesidad del macho van a eliminar y van a seguir desarrollándose y produciendo las larvas. ¿Listo? Y luego ya presentamos sí, En caso de que nunca entra una hembra con cromosoma 12M, o sea, siempre es con 13M la que ingresa o podría ingresar con 12. Las hembras, como les decía, las hembras en realidad en el ciclo directo pues son importantes, no son los machos. Prácticamente los machos no nos sirven porque las hembras solas van a seguir su desarrollo. ¿Listo? Pero en la vida libre sí los machos copulan a las hembras para seguir su desarrollo. Ahora, en el ciclo de autoinfección, nos hemos quedado acá, ¿no? Están las larvas raptitoides. Sin embargo, estas larvas raptitoides, dentro mismo de la luz intestinal, pues van a poder producir las larvas filariformes. Y estas van a penetrar la mucosa del intestino, van a seguir el ciclo de ¿no? Entonces, sí está entendido las tres posibilidades de ciclos de este parásito, ¿no? El ciclo directo, el ciclo indirecto y el ciclo de autoinfección. Estas amigas de ciclo de luz, ¿cierto? Sí, claro. Sería un ciclo, ¿no? O estaría dentro del directo. El ciclo de luz. El ciclo de luz es el que hacen todos, ¿no? Cuando es el ciclo directo siempre van a pasar por los pulmones para llegar luego hacia el intestino. Entonces solo serían 3 ciclos, porque no se considera el ciclo de luz porque está dentro del directo. No, claro que no. Ajá. El ciclo directo es penetran la piel y también hacen este ciclo de luz, ¿no? Es la fase de migración de estas larvas hasta llegar a su destino final, a su destino de localización. En cuanto a la patogénesis, las larvas, ¿qué pueden producir? ¿Por dónde entran? Por la piel, entonces invasión de la piel, ¿no? ¿Dónde se quedan? En el intestino. ¿Por dónde pasan estas larvas para llegar al intestino? Por los pulmones, también hay una invasión pulmonar. Pero también hemos dicho que en personas inmunodeprimidas puede haber invasión hasta de otras vísceras, ¿no? Por autoinfección con marcada intensidad, que podrían ser en ganglios, en hígado, en cerebro o en cualquier otra víscera. Las formas adultas se encuentran entonces en el intestino, también podrían encontrarse en pulmón. En cuanto a la respuesta del organismo frente al parásito, pues hay una gran producción de inmunoglobulina C con una marcada eosinofilia, ¿ya? Es la parasitosis con el más alto porcentaje de eosinofilia. ¿Listo? Esto hay que recordarlo muy bien. La Strongyloides stercoralis es la que produce el más alto porcentaje de eosinofilia. Rangos de 30, de 40, de 50% de eosinófilos. Entonces, como dice acá, parasitosis que produce las más altas eosinofilias. La patogenia de la enfermedad está en función también de la inmunidad de la persona. En cuanto a las manifestaciones clínicas, si entra por la piel, produce lesiones pruriginosas serpenteantes en la piel, ¿no? Lesiones pruriginosas que luego van a dar paso a escoriaciones que van a estar dadas por el rascado que estos pacientes se hacen, ¿no?
y que este vástago pues al final se puede infectar, estas lesiones se pueden infectar y producir infecciones secundarias por bacterias. A nivel pulmonar, ¿qué hacen? Dan una reacción de hipersensibilidad, ¿no es cierto? Provocando que lo que ya ustedes conocen, que es el síndrome de Löwith. A nivel intestinal van a producir ¿qué? ¿Dónde es que se encuentran estos parásitos, estas parásitas adultas? Dentro de la mucosa, en el espesor de la mucosa intestinal. Entonces producen un proceso inflamatorio, una enteritis, edema de la mucosa con alteración de la secreción y absorción de nutrientes, produciendo un síndrome de mala absorción. Pacientes con deposiciones abundantes, cuando la alteración de la mucosa es grave, malolientes y grasosos, ¿no? Que es lo que produce este síndrome de mala absorción. También pueden sufrir de desnutrición e hipovitaminosis. En cuanto al diagnóstico, el hallazgo de estas larvas rhabditoides se da en el examen de heces, ¿no? Este examen de heces podemos pedir un parasitológico seriado, un parasitológico directo, ¿no? Un examen fresco, y también hay una técnica de concentración que es llamada el método de Berman, ¿listo? Esta es una técnica de concentración. Es una técnica de concentración que se usa para estas larvas. Sin embargo, no es una técnica o un método rutinario que se hace en todos los laboratorios y que se hace todos los días. No llevo una muestra de heces y me voy a poner a hacer ese método. Imposible, pues, no es un método rutinario. No se hace, en realidad. Simplemente cuando llegan las muestras de heces, lo que hacemos es observarlas directamente al microscopio y ver la presencia de estas larvas. También podemos encontrar las larvas en el esputo por el mismo ciclo de luz que les decía que hace, entonces podemos encontrarlas ahí. O a un examen del contenido intestinal por el método de la cuerda encapsulada, o también por una endoscopía. ¿Dónde es que se encuentran? En la mucosa, ¿no? Si tomamos muestra de la mucosa, ¿no? En una endoscopía hacemos una biopsia, de repente también podemos encontrar ahí la presencia de estas larvas, ¿no? Y también muy importante el grado de eosinofilia que producen, ¿no? Entonces, tomamos un hemograma y lo primero que hallamos es un hemograma con 40% de eosinófilos. Entonces, generalmente el examen más rutinario, más simple o el que casi siempre se pide cuando va una persona a una consulta, ¿cuál es? Es el hemograma, ¿cierto? Simplemente. Entonces esta persona, pues simplemente podemos, por un simple hallazgo podemos pedir un hemograma. Y encontramos que esta persona, cuando vamos a ver los resultados, pues tiene 40 o 50% de eosinófilos. En la siguiente consulta, o estando ahí con esta persona, si es una consulta de emergencia, de repente tiene vino por alguna diarrea o algo, ¿no? Presenta un hemograma con 40% de eosinófilos, se le comienza a decir, señora, ¿usted de dónde viene? No, que yo vivo en Puerto Maldonado, vivo en tal, ¿no? Desde chiquita, pero hace tiempo, pero ya salí de ahí. Entonces le hacemos una muestra de heces, le hacemos un parasitológico y ¿qué es lo que vamos a ver? La presencia de estas larvas, ¿no? Entonces también esto nos puede ayudar a orientarnos, ¿no? Esta gran eosinofilia. No quiero decir que la gran eosinofilia solo signifique una parasitosis, puede significar otras cosas, pero tenemos que tenerlo presente y indagar sobre los antecedentes epidemiológicos del paciente. Este es el método de Berman. Es una concentración, una técnica de concentración de las larvas, ¿no? De strongyloides, pero como dice acá es demasiado engorrosa para ser empleada como técnica rutinaria, ¿no? Este método de Berman, ¿cómo es? Tenemos como que un embudo, ¿sí? Y este embudo, pues le vamos a poner acá una pinza. Lo vamos a cerrar, ¿listo? Le vamos a poner este embudo, luego le vamos a conectar una manguerita de caucho, ¿no? De plástico, y vamos a cerrar con una pinza. Igual vamos a poner acá una malla y una malla de gasa, ¿sí? Y acá vamos a poner la muestra de heces. A este embudo le vamos a agregar, va a tener, ¿qué? Agua, ¿sí? Agua templada. Y estas por termotropismo, estas larvas que están acá en la muestra de heces, pues van a comenzar
a migrar. ¿Sí? Esto más o menos lo tenemos unas 8 horas, imagínense. 8 horas que va a estar allí, estas larvas van a migrar, ¿no? Y luego de completar ese tiempo, pues vamos a abrir esta pinza y vamos a obtener la concentración de donde están las larvas, ¿no? Esto es lo que vamos a obtener, lo vamos a tener en un tubo y luego esto lo vamos a llevar al microscopio para poder buscar la presencia de estas larvas. Es así como se hace el método de Berg. Entonces, en cuanto a epidemiología, ya he dicho que estos parásitos pues son de zonas tropicales, 60% en selva, ¿no? La enfermedad es propia de personas entonces que trabajan en el campo descalzas, sí, pues no, son las más afectadas o son las que más riesgo tienen a infectarse por el mismo mecanismo de infección que tiene este parásito, ¿no? En cuanto a la profilaxis, ¿qué tenemos que tener? Sobre todo el uso de calzado, no caminar descalzo, no jugar en la tierra, ¿no? A los niños sobre todo. Y en cuanto al control, pues tenemos que hacer letrinas, también desagües, ¿no? Para evitar que la defecación en el suelo, ¿sí? Y también mejorar la educación sanitaria. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es con tiabendazol, dosis de 25 miligramos por kilo, ¿ya? 2 veces al día durante 3 días, y la ivermectina, 200 microgramos por kilo por día en una sola toma, 2 tomas en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, ¿hay alguna pregunta acerca de esta parasitosis? Las zonas endémicas son zonas de selva, zonas tropicales, ¿listo? ¿Cómo es que